Comenzamos a estudiar los distintivos de la iglesia, los distintivos de Calvary Chapel. Esta iglesia está en todo el mundo. Si usted va a Google y pone Calvary Chapel Italia, le va a salir Calvary Chapel Italia, direcciones, números de teléfono, etc. Si usted pone Calvary Chapel Perú, va a encontrar muchas iglesias que hay en Perú, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en México, etc. A pesar de que hay otras muchas iglesias, nosotros tenemos algo diferente a ellas. No que seamos mejores, pero hay algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiero comenzar diciendo? No hay honra más grande sobre la faz de la tierra que ser un siervo de Dios. Porque esta noche vamos a ver el llamado al ministerio. Yo estaré llamado a servir al Señor a tiempo completo en la iglesia, quizás ser un pastor, quizás ser un misionero, quizás ser un maestro de un instituto bíblico. Quizás Dios me está llamando a servir en la iglesia, a levantar algún ministerio y ser de apoyo para la iglesia. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y antes de ver lo que llamamos los distintivos de Calvary Chapel, consideremos el tema vital de nuestro llamado y compromiso al ministerio. Todo llamado viene con un compromiso, viene con una responsabilidad a la cual nosotros tenemos que responder. Escuche bien, si hay una característica absolutamente esencial para un ministerio efectivo significa en la música, en la enseñanza, con los niños, con los jóvenes, los adultos, etc. Esta es, en primer lugar, tener la seguridad de que Dios te está llamando allá. Porque si uno no está seguro que Dios le ha llamado a ser parte de la alabanza, parte de los maestros de escuela dominical, parte de los ujieres, ser parte de las mujeres, de los hombres, vamos a tener grandes problemas cuando estamos en ese lugar, cuando Dios no nos ha llamado a estar allí. Entonces tenemos que tener cuidado. La Biblia dice en 1 de Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno tener el deseo de servir. Es bueno tener el deseo de querer ser parte de un ministerio en la iglesia. Es bueno querer ser pastor. Dice, bueno, entonces vámonos todo por allá. Pero hay un texto en Jeremías que quiero que leamos y dice, y tú buscas para ti grandezas. No las busques, dice en cambio Jeremías. No las busques. ¿Cómo así que no las busques? Porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueras. Es un buen deseo querer ser parte del ministerio, pero a veces hay momentos difíciles en el ministerio. Entonces no podemos hacernos la idea de una vida color de rosa. Eso es lo que pasa con muchos de los que vienen a la iglesia y piensan, la iglesia no tiene problemas, es cristiano, debe ser recontra feliz, jamás se va a equivocar. Pero quizás en tu interior, y tú sí estás tomando buenas decisiones, nosotros no tenemos el control de los factores externos. Y eso le pasaba con Jeremías. Él por 40 años predicó a Israel. ¿Sabes cuántos llegaron a convertirse? 0. ¿Quién quiere un llamado como el de Jeremías? De predicar por 40 años y que nadie se convierta. Este Jeremías debió haber estado tan seguro de su llamado que a pesar de no ver frutos, no ver resultados, y la gente se burlaba de él, le ponía sobrenombres, y aún así seguía sirviendo, este hombre debía haber estado convencido y comprometido con su llamado. Porque a veces es muy fácil servir en un lugar donde hay buenos recursos, donde hay buenos amigos, donde las cosas van bien, donde todo el mundo esté de acuerdo y dice, qué chévere el ministerio. Pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran responder al llamado de Jeremías? Fue a la cárcel, le torturaron, su vida era solitaria, se deprimía mucho. Dice, ese llamado, ese es duro, ¿no? Ese es duro. Pero la pregunta es, ¿está usted convencido de que Dios le ha llamado a estar en el lugar donde está? ¿O sencillamente está allí porque usted tiene el talento para hacerlo? Que tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, ¿qué es el llamado de Dios? Primero, el llamado de Dios es una honra. Eso dice la Biblia. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Quiero enfatizar en esto. Primero, que el llamado es que un honor. Lo máximo.
grandioso, maravilloso. Nadie puede estar en el servicio si no es llamado por Dios, porque no hay servicio en la tierra con más honra que ser parte del ministerio. Si usted está diciendo, ay, ser parte del ministerio, otra vez ir a ensayar, otra vez ir a orar, qué fregado este pastor, siempre pidiendo que lea la Biblia, que venga a las reuniones. No, si estamos pensando así, probablemente no hemos entendido el llamado. El llamado es una honra. Me siento honrado de saber que Dios me está llamando. Escuche bien, para entender la honra debemos tener claro esto. 3 cosas. Número 1, la importancia del elegido radica en la importancia de quién lo elige. Entonces, ¿quién elige a las personas? El Señor. Imagínese que a usted le elige el presidente como su asesor. El privilegio viene de quien me elige a mí para ponerme en el lugar que tengo que estar. Eso es de honra. Si el Señor me llama y dice, lava los baños, Freddy, perfecto. El Señor me llamó allá, no los baños. El Señor me llama allá. Y ese es un honor. Número 2, no es lo mismo ser honrado por un rey que por un siervo. Y en este caso nosotros, cuando somos llamados al ministerio, estamos siendo honrados por un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Jesús. Imagínate ser honrado por un rey que dice, ven, sirve en este lugar, Freddy. Eso significa que ese rey pensó en mí. Él vio que yo puedo hacerlo. Porque cuando Dios nos pone en el ministerio, no lo hace porque nosotros tengamos las capacidades únicamente, sino porque Él nos va perfeccionando en ese lugar. Número 3, el oro no sería diferente a otros metales si no fuera por el valor que le damos los seres humanos. Entonces nosotros somos valiosos porque el Señor nos ha honrado al poner ¿dónde? En un ministerio. Así es que no le eligió la iglesia, no le eligió el pastor. ¿Quién lo eligió? El Señor. Eso es maravilloso para mí. Y digo, gracias Señor, tú me honraste. Escuche bien, cuando era niño yo quería jugar fútbol. Y siempre que hacían los equipos, siempre terminaba al lado. De suplente que nunca entraba a jugar. Lo máximo que hacía con la pelota es ir a recoger cuando los compañeros patearon fuera de la cancha. Pero un día, mientras estaban otra vez haciendo el equipo, escuché mi nombre. Digo, ¿será cierto? ¿Seré yo? Si era yo. Es que mi mejor amigo se había convertido en el capitán del equipo. Qué honor ser elegido por alguien que sea el capitán del equipo. Nadie tiene que decir nada, nadie tiene que cuestionar, nadie dijo es que el Freddy es gordito y es chiquito, le han de confundir con la pelota. Ellos pueden decir eso, pero ¿quién me eligió? El capitán. Esa es una honra. ¿Y cómo respondemos a esa honra? Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces, amigos? La honra del ministerio excede a cualquier posición o profesión, porque el que nos llamó supera en honor y prestigio, excelencia y perfección a todo lo creado. Qué maravilloso texto es este de Hebreos, ¿no? Que el Señor nos ha elegido, nos ha honrado al poner en el ministerio. Siéntase feliz, siéntase honrado, siéntase bien. Si da la bienvenida, si lava los baños, si toca la guitarra, si enseña a los niños, es una honra. Que no le eligió el pastor, por favor. No le eligió la iglesia. ¿Quién lo eligió? El Señor. Ahora, vamos a ver, porque el texto dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Ahora la pregunta es, ¿quién es Aarón? ¿Saben quién es Aarón? Es el hermano de Moisés, que Dios le llamó a ser el sacerdote, el levita, el que se encarga de las cosas espirituales de la nación de Israel. Ahora vamos a ver cómo eligió Dios a Aarón, cómo lo llamó, qué hizo Dios con él. Veamos. Dice, ¿cómo llamó Dios a Aarón? Número 1, lo bañó. Este Señor me llama para honrarme, pero me baña. Mira lo que dice la Biblia. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. El Señor dice, elegido a Aarón, la honra es increíble, pero a este Aarón hay que darle un baño. ¿Qué significa esto? Aunque no se menciona que les desnudaron, se sobreentiende que para bañar a una persona, ¿qué hay que hacer? Hay que desvestirle.
El bañar a los sacerdotes nos habla de la limpieza e higiene para servir al Dios que nos ha honrado llamando al ministerio. ¿Quién nos ha lavado? El Señor. Con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. ¿La obra es de quién? ¿Mía o del Señor? Del Señor. Entonces, los siervos son consagrados por ocuparse del servicio a Dios. Nadie puede servir a Dios con su vieja naturaleza. Ahora usted se pregunta, yo no soy como Aarón, ni estoy en los días de Jesús, ni anterior a él, en el tabernáculo, en el templo, para que me bañen. ¿Cómo nosotros nos lavamos cada día? Es la pregunta. Ese baño espiritual que necesitamos practicar. Imagínese usted, nada más que usted no se baña un mes. ¿Cómo usted va a oler? ¿Cómo va a oler si usted no se baña? ¿Sabes? El baño que nosotros tenemos que darnos es este baño, mis queridos amigos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Entonces, la responsabilidad nuestra, lo que el Señor está diciendo es que cada día tenemos que limpiarnos. ¿Y con qué nos limpiamos espiritualmente? Con leer la palabra de Dios todos los días. Y aquí está esto. No se trata de, ya sirvo allá, soy talentoso, es suficiente para mí. Cada día tenemos que limpiarnos. Y viene a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso me enseñó también a mí mi pastor, el misionero que comenzó esta iglesia, Pastor Kevin. Leer las Escrituras. El primer libro que él me regaló fue una Biblia. Y esa Biblia la leí en 6 meses. Después en 1 año. Y por eso cada año leo la Biblia. No porque sea el pastor, sino porque entiendo que es la única cosa que puede limpiar mi vida. Yo puedo ver videos de motivación, puedo ir donde el mejor terapeuta, puedo tener el mejor coach a mi lado, pero lo que me limpia realmente para servir al Señor es ¿qué? La palabra del Señor. Entonces cada uno de nosotros, si queremos servir y no leer mal, y si queremos estar aquí, dar clases a los niños, dirigir un ministerio, ¿qué debemos hacer? El hábito más grande es limpiarnos a través de la palabra y con la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué libro de la Biblia están leyendo? Escuche bien. Para que lo común se convierta en algo superior o extraordinario, tiene que pasar por un proceso de santificación, de limpieza. Y es a través de leer la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Después, ¿qué hizo el Señor? Dice, lo vistió. Después de lavar, ¿qué hace? Lo viste. Y mira lo que significa vestir. Y tomarás las vestiduras de Aarón, la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Híjole, me gusta esto. No puedo ponerme una ropa limpia sin haberme bañado, ¿sí o no? Estas vestiduras sacerdotales son autoridad. Porque estás limpio. Porque el Señor te ha limpiado. Y tú estás allí cada día con la palabra, quitando lo que no conviene, lo que no necesitas en tu vida. La vestimenta no era un hábito religioso, sino una distinción divina que los hacía diferentes a los demás. La ropa era un símbolo de su santo oficio. Dice, yo quiero ser el que toca, el que predica, el que enseña, el que evangeliza. Tienes que vestirte, es la autoridad que el Señor te da. Dice, ponte esta vestidura. Y cuando la gente te vea con esta vestidura, inmediatamente identifica, entiende que tú eres un sacerdote de Dios. Esas vestiduras necesitamos nosotros reflejar, mostrar que somos de Dios, amigos. No que Dios es nuestro, que nosotros somos de Dios también. Eso significa autoridad, posición. Pero antes de ponerse las vestiduras, ¿qué tenían que hacer? Limpiarse. Y uno de los hábitos olvidados de los ministros, de la gente que sirve, no en esta iglesia, en otras iglesias, es que no leen la Biblia. Y vienen a ministrar sin leer la Biblia. Y vienen a servir sucios. Imagínese usted un camarero que no se ha bañado un mes, viene y comienza a servir la comida. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a sentir usted? ¿Vuelve a ese restaurante que huele mal? Es la limpieza, amigos.
Si nosotros somos obsesionados con la asepsia en los baños, en los auditorios donde vamos, queremos que todo esté bien, imagínate nosotros como siervos de Dios, para tener esa tremenda autoridad de llevar el efod y mostrar al mundo y ceñido con todas las cosas de la autoridad de Dios, sin limpieza. Entonces nos está llamando a la santidad. Escuche bien. San Pablo dice claramente en el Nuevo Testamento: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre. La vieja naturaleza es esa naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo. Si nos ponemos a hablar de esa vieja naturaleza, todos tendremos que sacar los trapos sucios y decir: ah, caray, qué sucios que hemos sido ese viejo hombre, ¿no? La mentira, el adulterio, el chisme, no sé, la pornografía, el alcoholismo. Dice, ustedes no necesitan esa vieja naturaleza para servir al Señor. Tienen que vestirse del nuevo hombre creado según ¿quién? La pregunta es, ¿qué naturaleza está sirviendo en esta iglesia? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? Es un desafío que tenemos por delante. ¿Qué más? Después de lavarle, vestirle, ¿qué hizo? Le ungió. Luego tomarás del aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué dice? Y le ungirás. Importante, ¿qué? ¿No le parece un privilegio? ¿Qué ha hecho usted hasta ahora? Dejarse limpiar por el Señor. No eres tú quien te limpias, es la palabra que nos limpia. Es el Señor que nos da la autoridad, que nos da la posición. Y no solo con eso, aunque usted puede estar en la autoridad, pero si no hay unción, ¿qué pasa? No funcionan las cosas como deberían funcionar en el poder del Espíritu. Es solo cantos, es solo canciones, es solo conocimiento, es solo teología, pero no hay el mover del Espíritu. Increíble, el Señor nos unge. Escuche bien, no podemos ser ungidos si antes no hemos sido desnudados, lavados y vueltos a vestir con la nueva naturaleza. Cada vez que la iglesia ha sido ligera en poner a alguien en el ministerio antes de tiempo, ha expuesto el ministerio a la deshonra y el descrédito. Porque uno puede también ser un carnal ungido. Y hay una evidencia en la Biblia. Sansón representa al siervo ungido, pero sin carácter. Esos son que se enojan por todo, que critican todo, pero están en un ministerio. Y hasta tienen dones, hasta la gente se sana, hasta predican maravilloso. Pero su carácter, tarde o temprano, les pone ¿dónde? En el piso. Él perdió sus ojos. Significa que perdió la visión que Dios tenía para su vida. ¿Sabes? Sansón representa al siervo ungido, pero sin carácter. No hay nada más peligroso que un carnal ungido. No hay nada más peligroso que un carnal talentoso. No hay nada más peligroso que un carnal con linda voz. No hay nada más peligroso que un carnal inteligente. No hay nada más peligroso alguien en una posición y carnal. Es muy peligroso. Entonces, el Señor quiere lavarte, vestirte, ungirte. Esa es una honra. Así trabajó el Señor con Aarón. ¿Y cómo respondió Aarón a su llamado? Mira lo que dice Deuteronomio 18. En aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto. ¿Qué tenía que llevar Aarón? El arca del pacto. ¿Y dónde tenía que llevar el arca del pacto? En sus hombros. Entonces nosotros somos los instrumentos que Dios usa para que su presencia, somos portadores de la presencia de Dios cuando somos llamados. Escuche bien, para que estuviese delante de Jehová. ¿Dónde tenían que estar los llamados, los honrados? ¿Eso qué significa la presencia del Señor? Implícitamente entiendo, en oración. No podemos estar sirviendo en el ministerio sin estar en la presencia del Señor. Escuche bien, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Escúcheme. Aarón fue hecho como sumo sacerdote y su linaje continuó sirviendo como sacerdotes hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El Señor llamó y ellos prevalecieron en el ministerio. Cuando uno lee la Biblia, los que están leyendo saben,
Los levitas. ¿Cuántos músicos habían, Clever, cuántos músicos puso David? 4,000 músicos. ¿De dónde vinieron? De Aarón, de los levitas. Imagínense. Híjole, ¿no? ¿Cuántos maestros, cuántos gobernadores salen de allí? Y la nación de Israel fue fuerte por eso. ¿Qué más? Entonces, la honra no se exige, la honra se recibe, pero también se responde a ese llamado. Nadie puede darle algo a Dios que esté al nivel de su obra en el Calvario, pero el Señor nos puede dar todo lo que Él quiere. Y uno de los lugares más hermosos donde podemos estar es en el ministerio, pero que hemos entendido que el Señor nos ha honrado, que nos ha lavado, que nos ha vestido, que nos ha ungido. ¿Y ahora qué hago? Porque habemos ungidos ociosos también, ¿sí o no? Ungidos pero ociosos. Yo tengo la unción, dice, pero úsala, por favor. Maravilloso ser ungido, maravilloso estar en una posición. Junto al llamado viene el compromiso. Y ahí, cuando ustedes lean el librito de distintivos de la Capilla Calvario, van a ver la historia del pastor Chuck Smith. ¿Qué significa? Ellos tenían que servir, tenían que llevar el arca del pacto, tenían que bendecir al Señor. Cuando el Señor llama, dice él, que por 17 años él tuvo un trabajo secular mientras pastoreaba la iglesia. Él quería ser doctor, quería ser un hombre de negocios, porque decía: Señor, no tengo plata. Yo creo que siendo un hombre de negocios podría apoyar a la iglesia y dar plata, pero el Señor le había llamado. Entonces él tenía que responder a su llamado con compromiso, ahí en las necesidades, ahí con los problemas de mantener a su familia y todo. Es como Jeremías dice: yo no quise seguir, pero algo dentro de mí me hizo que siguiera. Entonces el Señor, cuando llama, quiere ¿qué? Compromiso. Escuche bien. En el ministerio necesitamos servir como si sirviéramos al Señor, porque vamos a encontrarnos con personas detestables, desagradecidas, exigentes, y vamos a darnos cuenta que muchas veces es una miseria tenerlas a nuestro alrededor, escribe Chuck Smith. O sea que no va a ser fácil. Pero si estoy sirviendo a las personas, pronto me frustraré con ellas, pronto me enojaré con ellas, pronto abandonaré el ministerio. Pero si el Señor me ha llamado, ¿a quién está sirviendo? ¿A las personas detestables, desagradecidas, exigentes, o a Jesús? Entonces ahí puedo estar con los detestables, los malagradecidos, los chismosos, los que usted conoce. Escuche bien. Así que si piensa, tengo que servirlas, no lo podrá hacer. Pero si piensa, estoy sirviendo al Señor, será capaz de lograrlo, sea cual sea nuestro servicio. Tenemos que hacerlo como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, dice Chuck Smith en su libro. ¿No les parece maravilloso eso? Ya no me enojo cuando el otro no me saluda, me deja extendido la mano, viene y critica los baños, no han limpiado, y por qué ese parqueadero está mal ordenado. ¿A quién estamos sirviendo? Al Señor. Escuche bien. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de esta iglesia? ¿Cómo comenzó? Vivíamos en una carpa por los 3 puentes. Vaya linda confianza que yo tuve una noche. Dijo, por la pereza, ¿no? Había como 200 sillas. Dejamos en la carpa las sillas. ¿Sabes qué descubrí el día lunes de la mañana? No había sillas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Comprar nuevas sillas. Y todos los miércoles y todos los domingos, ¿qué hacíamos, Eugenito? Sacar las sillas. Qué horrible, cansado, ¿no? Y un día entendí, dije, no, es que es para el Señor. No es para que la gente venga y se siente, es para que el Señor ministre a esta gente. Nos robaron las sillas y ya no pudimos dejar las sillas allí. Miren lo bendecidos que somos ahora, las seguridades, la tecnología. Dejamos las sillas. Los músicos que sabían es que había que mover desde los parlantes, los cables había que traer y armar y desarmar y de nuevo dejar, y era cansado. Ustedes, aunque no lo crean, son muy bendecidos. Llegan acá, aquí está todo, ni le mueven. Ese tiempo había que mover todo. Y claro que era cansado. Y claro que era frustrante. ¡Wow! Se roban las sillas, no hay cómo dejar nada. Amigos, pero así el Señor fue trabajando en nuestros corazones. Y cuánta gente se fue de la iglesia, cuánta gente volvió. Algunos venían solo a criticar, este cañarejo, no sabe ni hablar, etc. Pero aquí estamos. Porque entendemos que servimos ¿a quién? Al Señor. Y el Señor nos ha respaldado porque nos ha llamado. Si Él no nos hubiese llamado, no habría esto.
Porque a donde Dios llama, ¿qué va haciendo el Señor en el camino? Va respaldando. Escuche bien, mire lo que dice Colosenses: marquen en su corazón aquellos que sirven, marquen en su corazón cuando hace frío, cuando no le saludan, cuando no le dan gracias. ¿Qué dice? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Cuando viene, dice: Señor, gracias por darme la oportunidad de dar clase a estos 2 niños. Porque hay muchos que decimos: no, yo no doy clase a 2. ¿Quieren saber cuál es mi público aquí en la reunión de inglés los domingos? Es el público más grande de la iglesia. Aquí tengo un grupo de alabanza de 12 que están tocando a los gringuitos. Amamos a ellos. ¿Sabes cuántos están sentados allá abajo? 4. ¿Pero por qué lo hacemos? Damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de servir, ministrar y enseñar en inglés. ¿Qué les parece? Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y transmitan eso a aquellos que están a su alrededor, que están sirviendo en el ministerio. Ser agradecidos por la honra que el Señor nos ha dado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No les parece? Entonces den un aplauso al Señor, los que están sirviendo, que nos ha honrado para hacerlo. Así trabajamos. Entonces veamos 3 ejemplos de personas que fueron llamados. Gálatas 1:15. Hablando de Pablo, dice: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Me apartó desde dónde, dice Pablo? Desde el vientre de su madre. Entonces, si usted esta noche es parte de los que están sirviendo, quiere servir, imagínese Dios, mientras usted estaba siendo gestado en el vientre de su madre, el Señor dijo: este me va a servir en la Capilla Calvario. En el año 2019, al lado de ese pastor de Cañas, y va a estar sirviendo a los niños, y va a estar tocando la alabanza. Yo me pongo a pensar, digo: gracias, Señor. ¿Desde el vientre de dónde? De mi madre, cuando usted ni siquiera conocía este mundo cruel, perverso. Dice: desde el vientre de mi madre el Señor me apartó. Ese es un honor, mis amigos. Otro hombre dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes ni siquiera se ha procreado. Los papás ni eran novios probablemente, pero en el corazón de Dios estaba ¿quién? Este hombre. ¿Sabes? Cuando yo veo estos textos digo: wow, soy parte de ellos. Soy parte de estos hombres. Y antes que nacieses te santifiqué. Wow, ¿quién hizo la obra? Dice: antes que nazcas ya te hice santo, te aparté para mí. Después dice: te di por profeta ¿a quién? Wow, el Señor tenía preparado eso para Jeremías. Y sí que es un profeta a las naciones. Seguimos hablando de él. Entonces, si por años has estado tú resistiendo, será, no será, si ves cómo es el llamado, te honra, te lava, te viste, te unge, pero te da una responsabilidad. Otro hombre, 2 de Samuel 7:8, dice: ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. David tranquilo andaba en su adolescencia tras los borregos. Olía borrego, pastaba borregos, iba al campo, no pasaba nada. Él en su mente imaginó que un día sería ¿quién? El rey de Israel, el mata gigantes, el hombre poderoso que ha tenido Israel. Y usted se pone a pensar: ¿en serio? Y quizás tú estés como David ahora también, en un trabajo, no que el trabajo tuyo sea insignificante, sino porque a veces la gente puede decir: ahora solo pastor de borregos, no más, ¿sí o no? Ahora solo profesor, no más. Ahora solo arquitecto, no más. Pero ¿qué dice aquí el Señor de David? Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. No sé dónde estás este momento en tu vida. No sé qué estás haciendo. Pero si el Señor te llama de ese lugar hasta este lugar, es porque Él te va a levantar. Él lo va a hacer. Pero nosotros como Capilla Calvario Cuenca, ¿qué tenemos que hacer los que estamos sirviendo y los que queremos servir? ¿Cómo respondemos nosotros? Primero, tenemos que ser llamados, estar conscientes de nuestro llamado. Bien seguros, porque cuando uno está seguro del llamado, nada le mueve.
A mí mismo lo que me pasó el año pasado. Hackearon las cuentas, me dejaron el piso, aún estoy financieramente fregado. Incluso nos reunimos con mi esposa, dijimos, nos vamos a vivir a Estados Unidos. Ya estuvimos a punto de dejar esto. Pero de repente esa noche orando y todo, el Señor sabe muy bien hablar con su palabra, dijo, aquí te quedas. Está bien, Señor, me voy a quedar aquí, voy a trabajar más duro, voy a trabajar más horas secularmente también, pero te voy a seguir sirviendo. Nadie de la iglesia ha dicho, pastor, ¿y cómo va con esa tremenda deuda que le dejaron los hackers? Pero el Señor sabe. Buenas decisiones, administrar bien, conseguir más trabajo, que hay que salir adelante. Y más la presión de la iglesia, la exigencia, hay que seguir adelante. Estamos con un peso bien fuerte en nuestra espalda ahora mismo. Pero tenemos que seguir adelante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo, irrevocable, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, antes de la fundación del mundo, dijo Eugenio Barreto, usted va a ser de los Gedeones. Y usted va a entregar las Biblias por todo lado y la gente va a conocer. ¿Sí o no que ha pasado eso con su vida, Eugenio? Y si nos ponemos a hablar de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos ha utilizado, en dónde estuvimos antes, diremos, wow, de verdad el Señor se lució con nuestra vida. Escuche bien, el que no es llamado primero a la santidad, dice, el que no es llamado primero a la santidad, jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. Porque lo que primero el Señor va a poner en nuestro corazón es la santidad, el deseo de honrarlo, de vivir para Él, de honrarlo para Él en nuestras decisiones, en todas nuestras decisiones. No solo en cómo predico, sino en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mis sobrinos, en si soy cumplidor con mis pagos. Porque eso también refleja, ¿qué cosa? Mi carácter, mi santidad, de honrar a Dios. Amigos, asegúrate de ser llamado y no promocionado. Porque a veces promocionamos, es que hace bien. Primero asegúrate de que eres llamado, no solo que haces bien las cosas. Llamado a estar allí. Porque en el ministerio no hay posiciones ni escalafones. Pero hoy en día la gente se equivoca y busca posiciones, escalafones, controlar, mandar, ordenar, etc. Y es mi naturaleza y la suya, ¿sí o no? Pero en las cosas del Señor no funcionan así. Escuche bien, no hay que pelear por un ministerio, pues todo aquel que disputa un ministerio es que no ha sido llamado. El que anda queriendo tener ministerio, yo sí sé cómo funciona esto, yo sé hacer esto. Yo mismo he visto, comenzado cosas por hacer, en medio camino no han sucedido, no pasa nada. No te frustres, no te enojes, no fue del Señor y seguimos. Pero cumplimos con el llamado principal, que es enseñar la palabra de Dios. Y ese es mi llamado, enseñar la palabra de Dios. Y me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta hacer los PowerPoints, poner las palabras más grandes, más chiquitas, con colores. ¿Por qué? Porque Dios me llamó ¿a qué? A enseñar. A usted estará llamando, como en el libro de Hechos capítulo 6, como dijeron los discípulos. A nosotros el Señor nos llamó ¿a qué? A la enseñanza. Ustedes dedíquense ¿a qué? A servir las mesas. Continuamos. Número 1, ser llamado. Número 2, ser preparado. Cosa que muchos del día de hoy no quieren ser preparados. No queremos ser instruidos. Escuche bien. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificado a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Prepárense. Han sido lavados, vestidos, ungidos, están listos para servir. Ahora, también hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse. Imagínate un maestro de escuela dominical que no prepara sus clases. ¿Qué viene a enseñar a los niños? Ese momento abriendo la Biblia. Eso se llama irresponsabilidad. Imagínate que un músico pasa toda la semana viendo Netflix y viene el domingo, ahora ¿qué toco? Ah, bueno, esta nota va así. Daña todo el grupo. Imagínense que el pastor venga, ¿y ahora qué enseño este domingo a esta gente? Dios mío, Señor, háblame. Y ahí es cuando hay los predicadores, el Señor me cambió el sermón. El Señor nos dice que nos preparemos. Escuche bien. Hay quienes se sienten especiales por ser llamados por Dios, pero poco quieren el compromiso
de llamado. Y aquí está para todos. Si queremos servir al Señor como Él merece ser servido, no como Él quiere ser servido, sino como Él merece ser servido, discipulado. Discipulado. Instruirse, aprender. Número 2, lectura de la palabra de Dios. Yo no tengo que estar pensando, ¿será que este lee? No, yo implícitamente pienso que son como yo. Porque hemos sido llamados, que la lectura es parte de mi vida. El estudio de la palabra, sistemático. Hasta los sermones vendemos aquí, ¿sí o no? ¿Les gustaría este sermón que se venda también? ¿Les gustaría volver a leer? Pues el domingo vamos a tener unos 40 aquí para que sigan aprendiendo. Dice, el ensayo, preparar las clases, la creatividad, cosas que no queremos. Pero que dice la palabra, prepárense. ¿Sabes cuando puede decir, Juanito, ¿qué me puede enseñar usted? Cimientos firmes, perfecto, disipúlame, Juanito. Cleves, ¿qué me puedes disipular? Disipúlame, porque quiero aprender. Ojalá no sea de hacer discipulado, ojalá no sea de preparar la clase, y de ver que enseño el domingo. No funciona así. No funciona así. ¿Nos vamos a preparar? Por eso estamos aquí aprendiendo los distintivos. Nos estamos preparando. Número 3. Ser enviados a servir. Y 1 Corintios 4:1 dice para terminar, así pues tengamos los hombres por servidores ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Y administradores de los misterios, siervos que administramos. Esos somos. No hay jefes, no existe mandamases, capataces, no existe. ¿Qué somos? Siervos ¿de quién? De Cristo. No es en qué servimos, cómo servimos, sino a quién servimos. En los niños, ¿a quién está sirviendo usted? Al Señor. Con la alabanza, ¿a quién están sirviendo los muchachos? Al Señor. Pero a veces escucho, dice, estos estaban desafinados. No, hombre, pregúntele al Señor. Señor, estaban desafinados. Quizás la guitarra sí, pero no sus corazones. Estamos, un ejemplo nada más. Con los ujieres, necesitamos ujieres. Necesitamos maestros de escuela dominical, Juanito. Muchos. Pero no quedemos sentados allí. Espero que otro lo haga. Entonces, somos servidores de Cristo. Escuche bien. El que se cree rey en la iglesia, a Cristo se opone. Aquí no hay reyes, no hay jefes, no hay capataces. Esta palabra es maravillosa. Dice, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que el Señor nos haya puesto en una posición de autoridad es por su gracia y por su misericordia. Pero ante los ojos de Dios todos estamos en el mismo escalafón. Que el nombre más común que utiliza San Pablo en las epístolas es, ¿cuál? Pablo, siervo de Cristo. Eso somos cuando el Señor nos llama. Pónganse de pie para concluir. Dice, lo que determina la honra de ser llamado no es el servicio ni la función, sino quién me llamó. Eso me inspira a servir, a instruirme, a buscar la santidad, a seguir adelante a pesar de las adversidades. No es quienes están a mi lado, sino quién me llamó. Y esa persona se llama Jesús. Número 2, no es tan importante en qué servimos, sino a quién servimos. Porque no hay lugares de importancia en el servicio. Yo solo doy la bienvenida. Yo solo doy clase. Allá ni el pastor ni nunca va a ver mi aula. Yo solo sirvo ahí lavando los baños. Yo solo recojo las ofrendas. A mí me utilizan solo una vez al mes cuando voy a dar la Santa Cena. Marque eso en su corazón. No es tan importante en qué servimos, sino a quién. Oramos, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos ha revelado, nos ha mostrado lo maravilloso que es servirte a ti, Señor. Es una honra, es un privilegio. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú añadas más obreros a tu mies, más siervos en esta iglesia, Señor. Y que podamos ser una iglesia que impacta a este mundo a través de nuestro servicio. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas en el corazón de todos los que están aquí la convicción de su llamado. ¿A qué le has llamado, Señor?
y ponle en ese lugar que tienen que estar, haciendo lo que tienen que hacer, pero sobre todo, Señor, que nunca olvidemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Amén.